Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad vamos a presentar el primer avance sobre el caso de la empresa Chavinsac. Vamos a exponer mi compañero Alexis Contreras y quien les habla Cristian Farfán. Vamos a analizar el caso, una breve historia sobre la empresa. La empresa antes se llamaba Comercial Chavinsac. Ellos se encargaban de importar tela, denim, drill, gabardina, pana, terciopelo, entre otras. Sus principales proveedores eran de India, Brasil, Indonesia, Estados Unidos y Colombia. Luego de 5 años, ellos ya no deciden importar tela, sino fabricar su propia tela, ya que se iban a ver una mayor rentabilidad. Entonces deciden poner su planta de producción a las afueras de Trujillo. El gran crecimiento de esta empresa principalmente se debe a la buena gestión estratégica que ellos tuvieron. Lo que se quiere ahora es ingresar al mercado europeo con la fabricación de tela drill. Para eso solamente se van a enfocar en los 5 tipos de tela drill, que son cotton 100, cotton 70, cotton 50, policotton y polirrayón. Son los tipos de tela drill que ellos quieren fabricar. Entonces se solicita la construcción de una planta de producción. Cabe recalcar que la producción va a ser desde la fabricación del hilado hasta la fabricación de la tela en cruda. Se va a contratar consultores, en este caso vamos a ser nosotros, los otros 5. Se van a almacenar la tela en bobinas, no mayor a 20 kilogramos. Se van a calcular las dimensiones de un almacén, tanto en lo largo, ancho y alto del almacén. Se van a determinar las cantidades de insumos por cada tipo de producto. La empresa posee equipos de transporte, como son carretillas y góndolas, y también equipos de carga, como montacarga y fajas transportadoras. Estos son los puntos que la gerencia general nos pide. Más adelante voy a entrar a tallar, porque estos puntos que nos pide la gerencia general van a ser nuestros objetivos, al fin y al cabo. Bueno, con respecto a nuestros objetivos, el objetivo general es muy claro, es diseñar un almacén para materia prima y para productos terminados. Con respecto a los objetivos específicos, que era lo que mencionaba anteriormente, los puntos que la gerencia nos pedía, hemos puesto nosotros a hacer un catálogo de los diferentes tipos de tela drill, de los 5 tipos de tela drill, diseñar un diagrama de operaciones de procesos para cada proceso, para cada tipo de tela, calcular las dimensiones del rollo por cada tipo de tela drill, realizar una ficha técnica de la tela que nos tocó. En este caso a nosotros nos tocó el policotton. Asimismo vamos a diseñar una prenda creativa de este material. Vamos a desarrollar un programa de producción de las actividades a realizarse para la fabricación de la tela. Vamos a diseñar el puesto de trabajo que se va a encargar en la colocación del etiquetado y se va a encargar del empaquetado de bolsa. Se va a presentar el almacén en 2D y en 3D. Vamos a hablar de la tela drill. La tela drill es una tela firme constituida por algodón, es similar a la mezclilla, ¿sí? Entre sus principales características, presenta firmeza, como antes lo mencioné, es muy similar a la mezclilla. Se compone mediante la mezcla de 97% de algodón y 3% de spandex. Acá tenemos un cuadro de la composición. En el lado izquierdo tenemos los tipos de tela drill y al lado tenemos la materia prima que se va a utilizar. Por ejemplo, en nuestro caso, que es el policotton, tiene 35% de algodón y 65% poliéster, no lleva ni rayón ni elastano. Vamos a hablar de las materias primas. Tenemos primero al algodón, que es una planta que contiene muchas semillas. Cuando las semillas maduran, la cápsula se abre y se proyecta fibras al exterior. Esa fibra que se proyecta al exterior es el algodón. Con respecto a las características, la fibra es un poco flexible, es confortable y suave, es buen conductor de calor y posee una buena absorción de la humedad. Con respecto a sus propiedades físicas, el peso específico es de 1.52, la resistencia específica seco es de 3.5 y su temperatura de operación constante húmedo es de 4 grados Celsius. Con respecto a sus propiedades químicas, tenemos sus componentes y el total de fibra que representa. Entre las más resaltantes es la celulosa, que tiene un gran porcentaje de fibra, que es de 88 a 96%. Tenemos al poliéster, que es una fibra sintética y se usa se conoce como una contraparte del algodón. Es muy conocida en la industria textil. Entre sus principales características tenemos que el poliéster presenta 2 tipos de resistencia alta, de alta tenacidad y resistencia de tenacidad media.
su aspecto es viso y brillante, y puede ser sin brillo o mates. Son resistentes a la acción de los ácidos. Con respecto a sus propiedades físicas, tenemos que posee una baja absorción del agua, del 0.4% a 0.6%, y se seca rápido. Puede retener de 3% a 5% de agua. Tiene una densidad y peso específico que varía entre los 1.22 y 1.33 gramos por centímetro cúbico. Con respecto a las propiedades químicas, son muy resistentes a los ácidos minerales y orgánicos, tiene resistencia a los insectos y a los microorganismos, el punto de fusión aproximadamente de 200 grados Celsius, formando bolas duras y aromáticas. Se puede teñir con colorantes dispersos en una tina de Neptol, y es resistente a la luz solar y a la intemperie. Con respecto al rayón, bueno, el rayón es una fibra muy versátil, con la cual se puede confeccionar diferentes tipos de prenda de vestir. Es muy fresca, muy cómoda y ligera, y es perfecto para usar en climas cálidos. Entre sus principales características tenemos que presenta una textura suave, blanda y cómoda al tacto. Este tipo de fibra absorbe la humedad. El material también puede encogerse cuando está mojado, no retiene calor, su material es fresco y transpirable. Bueno, es por eso que resalté anteriormente que es perfecto para climas cálidos. En sí puede hacer mucho calor y igual te sientes fresco. ¿Sí? El material se arruga fácilmente y resiste la plancha caliente. No hay ningún problema con el tema de poder planchar las prendas. Entre sus propiedades físicas tenemos que su tenacidad es de 2.4 a 3.2 gramos, su alargamiento a la rotura es de 13%, tiene una recuperación de humedad de 11 a 13%. Entre sus principales propiedades químicas, los ácidos concentrados débiles o fuertes desintegran la fibra, se daña con agentes oxidantes fuertes y resiste la acción de los disolventes orgánicos. Con respecto al elastano, bueno, se usan en gran variedad de materias primas, siendo los prepolímeros su base principal. ¿Sí? Está compuesta de dos prepolímeros, uno de ellos es el macroglicol flexible y el otro es el isocianato rígido. Entre sus principales características, en lo personal, la más importante es la elasticidad que tiene este material. Se puede estirar hasta 600% sin romperse, y al momento de volver a su estado original lo hace con una gran recuperación. Creo que es muy importante resaltar eso. Entre sus principales propiedades físicas tenemos que la densidad de gamas de filamentos de 1.15 a 1.32 gramos, la humedad de las fibras de la superficie se encuentra entre 0.8 y 1.2%, y su tenacidad es de 0.5 a 1.03. Entre las propiedades químicas tenemos que tiene elasticidad térmica por poliuria, tiene enlaces de urea y uretano en su cadena, presenta buena resistencia a los disolventes orgánicos de limpieza en seco, se degrada con agentes blanqueadores y es compatible para teñirse con pocos tonos de colores, eso sí. Bueno, el material, bueno, más adelante uno de los puntos es crear un material, una prenda creativa, con el material que nos ha tocado a nosotros nos ha tocado el policoto. Bueno, nos ha tocado policoto, urdimbre 16 al 1 y trama 16 al 1. Bueno, la tela policoto es un tipo de tela drill que lleva como materia prima algodón y poliéster. Solo esas dos materias primas. Entre sus principales características, nos dice que está tejido por un 35% algodón y 65% de poliéster. El material tiene buena ventilación, posee alta resistencia al desgaste, tiene una alta durabilidad y una vida útil larga también. No se encoge ni se deforma luego de ser lavado. Vamos a hablar ahora de los productos sustitutos y complementarios. Bueno, producto sustituto es, bueno, su propia palabra lo dice, sustituto va a sustituir a nuestro producto. En este caso nuestro producto es el drill, y nosotros hemos dicho que producto sustituto sería la tela denim, que es más conocida como el jean, que todos conocemos y que la mayoría de nosotros utilizamos. La tela es muy resistente y es muy popular en la industria textil. Como productos complementarios, nosotros en esta parte nos hemos enfocado directamente a la tela, nos vamos a enfocar directamente a la tela. Hemos escogido dos productos complementarios. El primero de ellos es el estampado, que, bueno, es el agregado de color o de diseños que se le hace a la tela en general.
o a las prendas, ¿no? Pero en este caso nos estamos enfocando directamente a las telas. Y el otro punto son los tubos de cartón. Primero los tubos de cartón que van en los rollos de tela, en el centro de los rollos de tela. Y tenemos a los tubos de cartón que son para uso de los hilos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de equipos y maquinarias y le daré pase a mi compañero Alexis Contreras para que siga con la exposición. Muchas gracias. Muy buenas noches, profesor y compañeros general. Continuando con la exposición, hablaremos sobre los equipos y maquinarias que se necesitarán para la elaboración de las telas. Comenzaremos hablando sobre las maquinarias necesarias para el proceso de hilatura. Comenzamos con la máquina abridora. Bueno, esta máquina tiene como función principal la apertura de todos los materiales que van a entrar al proceso, ¿no? Dependiendo ya de si es el algodón o el poliéster. Y bueno, tiene como característica principal de que esta máquina está diseñada para la apertura de todo tipo de fibra. La máquina de limpieza de tejido grueso. Esta máquina tiene como función principal eh, la limpieza de todos los tejidos mediante un cepillado, una aspiración y eliminando así el polvo y los demás elementos que puedan existir. Una característica necesaria, bueno, una característica de esta máquina es que resiste el ingreso de grandes o ligeros rollos de materia prima. La máquina mezcladora textil. Como su nombre lo dice, esta máquina está diseñada para la mezcla de la fibra y los otros materiales necesarios. Bueno, como característica de esta máquina es que sea un proceso continuo. La máquina de limpieza de tejidos finos. Esta máquina tiene como función quitar las impurezas, ¿no? Y desempolvando así de una manera eficiente, cuidando a su vez que no se dañe la fibra. De esta manera se garantiza un índice mayor de calidad de la materia prima. Tiene como característica un alto rendimiento en la limpieza de impurezas. Continuamos con la máquina cardada. Esta máquina está especializada en desenredar y mezclar las fibras abiertas para así lograr que éstas se unan en una fibra única. Tiene como característica el correcto manejo de la materia prima y mejorar la vida útil del producto final. Continuamos con la máquina manual. Bueno, esta máquina es muy importante en el proceso de hilatura, ya que va a afectar significativamente la uniformidad del material y básicamente paraleliza la fibra. Y bueno, una de sus características es de que va a uniformizar la masa de fibra por cada unidad de longitud. La máquina peinadora. Esta máquina tiene la misión de separar los tipos de tamaño de fibra que van a ingresar. Eh, y bueno, de esta manera separa las fibras cortas y colocando todas las fibras en un mismo tamaño. Además, va a remover ciertos desperdicios que se pueden encontrar en la fibra. Tiene como característica bueno, que va a finalizar la limpieza de la fibra y va a dividir los tamaños de fibra. La máquina mechera. Bueno, en esta máquina se va a realizar el estiraje para obtener la fibra más fina posible, ¿no? Y a su vez se van a entrelazar las fibras para tener un volumen de hilo. Como característica de esta máquina, bueno, de que genera una mayor tenacidad y suavidad en la superficie. La máquina continua. Bueno, en esta máquina la mecha va a ser estirada y retorcida según las características del título determinado que se establezca en el programa de producción, ¿no? Dependiendo de la tecnología del hilado, eh, el método a torcer va a variar. Y bueno, como característica de esta máquina, bueno, es que va a estirar la fibra y le aplica torsión, ¿no? Y va a proporcionar torsión de acuerdo al uso final. La máquina conera un bobinadora. Como su nombre lo dice, esta máquina va a recibir paquetes pequeños de hilo y los va a unir y así formar paquetes de hilo con mayor diámetro, ¿no? Las características de esta máquina, bueno, de que tiene una buena envoltura para que al devanarse no presente problemas.
pasaremos a hablar sobre las maquinarias necesarias para el proceso de tejido plano. Comenzaremos con la máquina urgidora. Bueno, esta máquina va a enrollar un carrete una determinada longitud de hilos, ¿no? Y de esta manera origina la urdimbre, que va a ser empleada en el proceso de tejeduría. Bueno, aquí tenemos unas características de una marca y máquina en especial, en específico, pero la máquina engomadora. Bueno, esta máquina va a encolar los hilos de urdimbre para así incrementar la resistencia a la rotura por tensión que puedan sufrir los hilos. A su vez también va a disminuir la fricción y la abrasión de los hilos al estos entrar en contacto con las superficies metálicas, ¿no? O inclusive entre ellos mismos. La máquina telar. Bueno, esta máquina se va a clasificar según el tipo de tejido que se produzca. Se pueden clasificar en plano, circular y triaxial. Y aquí se va a dar el proceso de tizaje, el cual es el entrelazado de los hilos urdimbre con los hilos de la trama, ¿no? Y así se forma el tejido. La máquina chamuscadora. Bueno, esta máquina realiza sus procesos mecánicos y químicos, ¿no? Ya dependiendo del tipo de material, bueno, se van a aplicar uno de estos sus procesos. Las operaciones realizadas en el proceso de producción. Bueno, comenzaremos hablando sobre el proceso de hilatura. Y bueno, esta comienza con la apertura del poliéster o el algodón, ¿no? El poliéster se va a colocar de manera homogénea a lo largo de la máquina telera y el algodón se va a colocar en posición transversal. Luego de ello pasamos al proceso de cardado, que es dividir las fibras individuales, donde se las colocan en posición paralela, ¿no? Extrayendo también la suciedad de la materia. Eh, Pasamos al proceso de peinado, en el cual se van a eliminar las fibras cortas y separando las impurezas que puedan persistir después del cardado. A su vez también se van a ordenar las fibras, ¿no? Para así obtener fibras largas que puedan dar hilados finos. Luego pasamos al proceso de estirado, el cual se va a dar mediante dos cilindros que van a trabajar a diversas velocidades. Estos cilindros van a estirar, adelgazar y a su vez producir una paralelización de las fibras. Luego de ello pasamos al proceso de pavilado, que bueno, consiste en transformar las fibras en pavilos ya, ¿no? Mediante el estiraje de los mismos. Continuamos con el proceso de hilado, que esta ya es la transformación del pabilo en hilos continuos, mediante una torsión y estiramiento. Luego de ello pasamos al proceso de bobinado, en los cuales se van a reunir varias bobinas en un cono. Y a su vez se va a agregar un parafinado para así facilitar los procesos posteriores. Bueno, pasamos a hablar sobre el proceso de tejedura. Comenzamos con el proceso de urdido, el cual consiste en ordenar los hilos que van a comprender la urdimbre, siguiendo un orden y una longitud conveniente. Luego ello se pasa al engomado, en el cual, bueno, este proceso consiste en darle características necesarias a los hilos para que puedan resistir el esfuerzo al cual van a estar sometidos, ¿no? En el proceso de tejeduría. Luego ya continuamos con el proceso de enlisado, en el cual se pasan los extremos del hilo del cilindro del urdimbre a través de la manilla y se van a distribuir a lo largo de un marco que posee un peine. Luego ya pasamos al proceso de tejido, en el cual justamente estos marcos con peine se van a colocar en la máquina de tejer, donde se le van a anudar el carrete de hilo engomado, ¿no? Y luego ello pasamos al proceso de chamuscado, donde se va a buscar eliminar las pelusas que puedan existir en el tejido. Y bueno, este chamuscado se puede dar en dos procedimientos, en chamuscado en seco, sino en húmedo. Bueno, ahora hablaremos sobre el diagrama de operaciones de procesos. Comenzaremos hablando sobre el diagrama de operaciones de hilatura de algodón. Eh, Perdón. Bueno, este diagrama comienza con la entrada de los fardos de algodón,
¿no? Luego de ello pasamos a la operación combinada, que es la apertura y limpieza de los copos. Eh, Luego de ello se pasa a la operación de desenredar y mezclar las fibras homogéneamente. Eh, Aquí se van a eliminar los residuos y desperdicios para luego de ello pasar a la operación combinada de separar impurezas y ordenar fibras. Continuamos con la operación del estirado, el adelgazar y el homogeneizar las fibras. Luego de ello pasamos a la operación de formar fibras en pabilos, ¿no? Y aquí se van a desechar las fibras cortas y para así pasar a la operación combinada de transformar los pabilos ya en hilos. Y bueno, para esto van a entrar los tubos de cartón para así poder eh, continuar con la operación de embobinar los hilos, ¿no? Ya en conos. Y al final obtenemos las bobinas de algodón, que son los que necesitamos. Bueno, a un lado inferior izquierdo, perdón, derecho, podemos ver un resumen, ¿no? Un cuadro resumen de las actividades, ¿no? Las cantidades por cada actividad y los tiempos, ¿no? Establecidos por cada actividad. Bueno, los tiempos los hemos tomado de una investigación que hemos encontrado. Eh, bueno, pasaremos a hablar sobre el DOP del tejido de teladril, policoto, que en este caso es lo que nos han pedido. Y bueno, cabe mencionar de que para los demás DOPs de las otras materias primas, bueno, serían similares, ¿no? Ya que solamente estaremos cambiando la materia prima. Bueno, este proceso va a comenzar con los conos de hilo de 65% de poliéster que van a entrar. Comenzamos con una operación combinada que es la colocación de conos en una fileta. Luego de ello pasamos a la operación combinada del urdido, ¿no? Aquí va a entrar la goma para poder pasar el proceso de engomado. Luego de ello pasamos al proceso a la operación combinada del lisado. Luego de ello sigue el proceso combinado del tejido ya, para así pasar al proceso de chamuscado, ¿no? Donde ya se van a eliminar las pelusas que existan en el tejido. Luego de ello pasamos a una inspección para inspeccionar la tela, a ver cómo ha quedado, ver la limpieza. Eh, Luego de ello entrarán tubetes de cartón para poder así seguir con la operación del enrollar la tela, ¿no? Finalmente llegamos a la operación del cortado de la tela para así obtener los rollos de tela de policotón que nos están solicitando. De igual manera, a un lado inferior derecho tenemos el cuadro resumen de, del DOP, donde podemos apreciar las actividades, las cantidades por cada actividad y los tiempos establecidos, ¿no? Que de igual manera los hemos tomado del trabajo de investigación, ¿no? Que hemos encontrado. Bueno, aquí presentamos la bibliografía, ¿no? Los lugares académicos donde hemos encontrado cada información para poder establecer esta exposición. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.